Empezamos con la segunda parte de Proverbios 19, la titulo El descanso como regalo de Dios. Y continuamos con el Proverbios 19, con el versículo 23, que dice así: el temor del Señor es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre. No será visitado del mal. Con el temor a Dios se tiende a la vida, a una vida de satisfacción y de gozo. Vivir lleno de reposo. Y me gusta esta conexión que se hace aquí en este versículo del temor a Dios con el reposo, porque cuán importante es el reposo. Y a través del temor de Dios encuentras reposo a tu alma, porque te encuentras segura, protegida en sus brazos. Qué importante es el reposo para nuestro sistema nervioso también. El parar. Llevamos un modo de vida en este sistema en el que estamos, y hablo por mí misma, en el cual no paramos y en el cual vivimos a veces de manera frenética en un activismo continuo, actividad tras actividad, tarea tras tarea. Ahora estudio, ahora trabajo, ahora tareas de la casa, ¿verdad? Y no paramos, no paramos. Y fijaos que en Génesis 2.2, lo voy a leer, estableció Dios el día de reposo. Él reposó después de crear, después de 6 días creando. En el 7º día reposó. Y dice, y acabó Dios en el día 7º la obra que hizo, y reposó el día 7º de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día 7º y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Y fijaos que aquí se establece en Génesis un principio universal, el principio universal del reposo, que además lo vamos a ver en nuestras leyes. En nuestras leyes los vamos a ver, como ahora más adelante os voy a comentar. Es importante parar porque nuestro ritmo de vida es demasiado acelerado. Y este principio de vida establecido en Génesis del reposo tiene sus beneficios. Beneficios mentales, paz, tranquilidad, calma, sosiego, confianza, que obtenemos a través del descanso. Sí, hasta Dios, que es el creador de todo, que creó el universo, la tierra, que vino a establecer límites, porque la creación, cuando el Señor dice que la tierra estaba desordenada y había tinieblas y caos. ¿Y qué hace el Señor al crear? Al crear pone límites, en el sentido de que en la creación hay una instrucción también, y también va poniendo límites. Y también en eso consiste la ley y el derecho, en poner límites. Dice la palabra en Isaías 30:15, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. O sea, somos fortalecidos a través del reposo, a través de la quietud. ¿Qué es la quietud? Parar. La quietud es parar de hacer cosas. Fíjate que el Señor es el creador del día de reposo, y fíjate que como principio universal del reposo lo tenemos en nuestras leyes. En las leyes laborales, en el Estatuto de los Trabajadores, aparece y se establece el reposo también. ¿Y qué quiero decir con esto? Fíjate que en el Estatuto de los Trabajadores se establece 1 día y medio ininterrumpido a la semana de reposo, 30 días al año como mínimo. Eso es la norma mínima que aparece en el Estatuto de los Trabajadores. Pero fíjate, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir que hasta nuestras leyes están inspiradas en ese principio universal que ya viene en la Biblia, que ya viene en Génesis, del reposo. Si hasta las leyes humanas lo tienen en cuenta, que aunque tú creas que ha caducado o ha prescrito lo que dice la Biblia, no es así, porque en nuestra vida diaria lo tienes que tener en cuenta. Cuando yo estudié Derecho, estudié Historia del Derecho. En Historia del Derecho y en Derecho Romano ya me explicaron hace casi 30 años que la base de nuestro derecho es el derecho romano. La base de nuestras normas, de nuestros códigos, es el derecho romano, como base, origen. Pero la base y el origen del derecho romano es la ley de Moisés, es la Torá, que es el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia. Ahí yo ya me había, en aquella época, cuando tenía 20 y pocos años, ya había leído varias veces el Pentateuco. Ahí me di cuenta de la importancia de la palabra de Dios en cuanto a base y principios de nuestras leyes. Fíjate que tú puedes pensar que la ley de Moisés ha prescrito o ha caducado,
Pero si sales a la calle y en tu casa, tienes que tener en cuenta la ley civil, la ley penal, los códigos, que tienen como inspiración la ley de Moisés, puesto que es la base, el origen de nuestras normas está en el derecho romano, y el derecho romano tiene como base y origen también, como primeros manuscritos donde se establecen normas y leyes, la ley de Moisés. Así que la importancia de la palabra de Dios, ¿verdad? Que la tenemos que tener en cuenta toda. ¿Tú crees que Génesis, Éxodo, Levítico es palabra de Dios? Sí, lo creemos. También creemos, por supuesto, que los salmos y los proverbios y los evangelios y Apocalipsis, ¿verdad? Toda la palabra de Dios inspirada por Dios, toda la palabra es útil para enseñar, redarguir y corregir. Y fíjate que hasta las normas civiles, y aquí podemos poner ejemplos como el Código Penal. El Código Penal hay establecido una serie de delitos y la mayoría, muchos de ellos, ya venían en la ley de Moisés. En el Código Penal aparece la diferencia entre el asesinato y el homicidio. Aparece la definición como supuesto de hecho de el robo, de la injuria y la calumnia, del soborno, de la prevaricación, el secuestro, los abusos. Todo eso, ¿cuál es el origen? Ya estaba en la ley de Moisés. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que hasta nuestras normas están inspiradas como origen en la ley de Moisés, en la palabra de Dios. Ya en aquella época, hace casi 30 años, ya me explicaron en la universidad, en la Facultad de Derecho, en Historia del Derecho y en Derecho Romano, que la ley de Moisés era el origen de nuestras normas, aunque es verdad que últimamente se están aprobando leyes que están desviándose. ¿Y qué pasa cuando una sociedad empieza a aprobar leyes que se desvían de la palabra de Dios? Pues que empieza la degeneración. La sociedad se empieza a estropear, las familias también. Y eso es lo que ha pasado en muchos países, ¿verdad? Antiguamente había países donde se leía la Biblia en los colegios todos los días. Cuando se ha dejado de hacer eso y se ha dejado de tener en cuenta la palabra de Dios, pues la sociedad ha tendido a estropearse. Así que, bueno, es algo que llevaba mucho tiempo reflexionando, y es este sentido de si hasta nuestras leyes están inspiradas en la palabra de Dios, hasta el derecho natural es delito en los mismos actos o supuestos de hecho. Incluso en las tribus está mal o es incorrecto y tiene sus consecuencias el matar a una persona, o el robar, o el adulterio. Incluso en tribus donde no tienen la Biblia, ¿no? E incluso en países donde no la estudian, porque ese es el derecho natural que Dios ha puesto en la conciencia del hombre y que también está basado en la palabra de Dios, también está basado en la ley de Moisés. Con esto quiero decir de la importancia, que ya Pablo lo decía, que la ley es buena, la importancia de toda la palabra para nuestras vidas y del consejo de Dios que aquí vemos en Proverbios. Y también hay otro versículo, el versículo 16, el versículo 16 de Proverbios 19 dice: el que guarda el mandamiento guarda su alma, mas el que menosprecia sus caminos morirá. Esto me gusta relacionarlo con este reposo derivado del temor del Señor que viene en el versículo 23. El temor del Señor es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre, no será visitado de mal. ¿Por qué? Porque cuando temes a Dios, le obedeces, y si le obedeces, tendrás reposo. Y si guardas el mandamiento, tendrás reposo. Y eso es así. La importancia también, por lo tanto, de parar, de vivir en quietud y en confianza delante del Señor. Y si el Señor lo hizo una vez a la semana, el 7º día de la semana, pues para nosotros también es un beneficio, es un regalo de Dios, porque al final tú paras ese día. ¿Y parar para qué? Paras de ese activismo, de esas tareas, para conectarte con el Señor. Y eso es maravilloso, ¿verdad? Al final es un beneficio para el ser humano, porque todo lo que el Señor da y dice es para nuestro bien y es un beneficio para nosotros. Bueno, pasamos ahora a qué dice de los pobres y nuestro comportamiento con ellos. En este capítulo 19, de los pobres se habla en el versículo 1, el 4, el 7, el 17 y el 22. El versículo 1 dice: mejor es ser pobre y andar en integridad que perversos de labio y necios al mismo tiempo. También se dice que el pobre se ve separado de su amigo. Fijaos, otra consecuencia de la persona que no tiene recursos
económicos es que sus amigos se alejan de él. Los hermanos del pobre le odian. Todas estas cosas dice este capítulo. También dice el versículo 17, lo voy a leer: al Señor, a Jehová, presta al que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Significa, el que tú des y seas generosos, significa que prestas a Dios. Y eso será recompensado, esa acción va a ser recompensada. Dar a los pobres es como dar a Dios. El versículo 22 dice que ser pobre es mejor que ser mentiroso. Aún con las dificultades y las consecuencias que se están nombrando de la pobreza, aún es mejor ser pobre que ser mentiroso. Y Eclesiastés dice: nadie se acuerda del pobre. Son las consecuencias. Esto lo tenemos que tener en cuenta también en nuestras vidas. La generosidad, la misericordia hacia las personas que no tienen recursos económicos. Esa misericordia que debemos de tener al pobre. Otro tema es la ira, el furor, el enfado. También aparece en este capítulo, los versículos 2, 3, 11, 12 y 19. La desobediencia a Dios, la insensatez, que es contrario a la prudencia, tuerce el camino y hace difícil la vida. Una pregunta de reflexión: ¿cómo reaccionas cuando el camino de la vida se hace difícil? ¿Te irritas contra Dios o te arrepientes de tus errores y lo buscas? Dice el versículo 2, el alma sin ciencia no es buena, y aquel que se apresura con los pies peca. Así que el que corre, el que se apresura con los pies, el que corre demasiado en sus decisiones, el que anda corriendo se va a equivocar. Por eso también necesitamos la prudencia y necesitamos parar y meditar en nuestros caminos. Y para eso también sirve el reposo, el descanso, para meditar en nuestros caminos, para parar y meditar y no andar corriendo. Dice: el que anda corriendo al final peca. Versículo 11. La cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. ¿Qué significa pasar por alto la ofensa? ¿Vale? Vamos a detenernos un poquito en esto y sería otra pregunta de reflexión. ¿Qué significa pasar por alto la ofensa? Cuando te enfadas, ¿qué pasa? Se sube el cortisol, eso tiene unas consecuencias en tu cuerpo y tienes que hacer un esfuerzo por tranquilizarte. Si no te ofendes, aunque tengas razón y haya transgresión, aunque haya una falta que te ofende real, si te ofendes, pues digamos que después vas a tener que tranquilizarte y te ahorras todo ese proceso si no te enfadas. En derecho laboral, bueno, sabéis que yo enseño derecho laboral en formación profesional, pues ahí existe una clasificación de las faltas leves, graves y muy graves. Y cada una tiene unas consecuencias dependiendo de la gravedad. Pues si tú no te ofendes, si no tomas cartas en el asunto, si no te preocupas, da igual la gravedad de la falta, da igual la gravedad de la ofensa, porque Dios va a actuar. Dios, si tú no actúas, si tú no te defiendes, si tú no te vengas, que dice también la palabra no te vengarás, Dios lo va a hacer. Y cuanto más alta, más grave sea la ofensa o la falta, Dios actuará más duramente con el transgresor, con la persona que ofende. Así que da igual, porque esta reflexión la llevo a cabo teniendo en cuenta que muchas veces pensamos: es que lo que me ha hecho es muy grave, entonces se merece que yo actúe. Pero fíjate que pasar por alto la ofensa no significa que tú no te distancies. Pasar por alto la ofensa significa que tú no actúas con agresión, tú no te vengas, no te ofendes, no te enfadas. No es sinónimo de que todo sigue igual. Hay unas consecuencias. Si te han ofendido y hay ofensas muy graves, pues puedes tomar distancia. Y vemos ejemplos bíblicos donde personajes de la Biblia, como David, toman distancia de sus enemigos, toma distancia de Saúl, porque iba a por su vida. También Elías, el profeta Elías, toma distancia cuando van a por su vida. Así que sí podemos tomar distancia cuando una persona nos ofende continuamente, como se dice hoy en día las personas tóxicas. Cuando una persona ofende continuamente, sí podemos tomar distancia, sí es lícito. Pero pasar por alto la ofensa significa que tú no vas a vengarte, tú no te vas a enfadar con ira desmedida y con furor, como aquí se está diciendo. Como hijas de Dios no debemos caer en el furor, en la furia, aunque tengamos razón. Sí puedes hacer dos cosas. Una, pedir explicaciones
hablar con tranquilidad con la persona que te ha ofendido, y si hay una falta reiterada e intencionada, fíjate que en derecho laboral es causa de despido, la falta reiterada e intencionada, pues sí puedes tú tomar distancia, y llega un momento que es necesario también tomar esa distancia después de que tú has pedido explicaciones, de que tú has hecho lo que has podido, pero sí, la persona sigue porque también puede tener esos sentimientos negativos que le están llevando a esa persona a hacer eso, ¿no? Es lícito el distanciarte. Fíjate que todo tiene su consecuencia y en el versículo 29 lo vemos que dice: preparados están juicios para los escarnecedores y azotes para las espaldas de los necios. El Señor va a actuar. El Señor a su momento va a dar a cada uno lo que se merece, ¿no? Y aquí dice que hay castigos preparados. O sea, hay acciones que tienen sus consecuencias, y eso no lo podemos evitar. Es una ley natural. Igual que todo lo creado tiene su instrucción, por ejemplo, una máquina, y eso en prevención de riesgos laborales también lo decimos, yo estoy metiendo, sí, que se me vienen a la mente cositas de las que yo enseño a diario en las clases. Pues en prevención de riesgos laborales, los que manejan las máquinas tienen que tener en cuenta las instrucciones de la máquina. ¿Y quién ha hecho las instrucciones de la máquina? Las personas quienes han creado esa máquina, que son los que mejor las conocen. Y hacemos mucho énfasis en prevención, que los trabajadores para manejar las máquinas tienen que leer sus instrucciones y tener en cuenta las medidas preventivas. Incluso para los productos químicos. Hay una normativa muy específica sobre la manipulación de los productos químicos y hay que tener en cuenta las etiquetas para manipular esos productos químicos. Pues si Dios es nuestro creador, Él ha hecho las instrucciones, Él es quien mejor nos conoce. Y por mucho que nosotros pensemos que ha pasado o que ha prescrito o que ha caducado, eso no es así. Son las instrucciones de Dios, es el consejo de Dios para su creación. Y si Él es quien nos ha creado, Él es quien mejor nos conoce y Él es quien mejor nos puede dar sus instrucciones para la vida, ¿no? Y por eso tenemos la palabra de Dios, toda la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, que nos indica y nos aconseja al Señor cómo vivir, el consejo de sabiduría que estamos viendo aquí también en Proverbios. Hasta aquí la meditación y la reflexión del capítulo 19 de Proverbios. Espero que haya sido de bendición para vosotras. Hemos visto la importancia de la prudencia y la importancia y la bendición también del reposo y del descanso, como también como principio universal ya establecido en Génesis, que aparece además, el descanso aparece en nuestra Constitución, aparece también en nuestras leyes laborales y nuestra normativa en nuestro derecho español. Haciendo referencia a lo anterior, me gustaría puntualizar que la ley de Moisés ha sido fuente inspiradora del derecho romano, así como de los ordenamientos jurídicos de los países occidentales, incluido el nuestro, pero no fue en ningún momento derecho positivo ni en Roma ni en Occidente, aunque sí recalco que ha sido una influencia inspiradora y podemos ver esto en los siguientes ejemplos. Como cultura occidental estamos ligados al cristianismo, el cual tiene su origen en la cultura hebrea, ya que Jesús era judío. Y además, en segundo lugar, podemos decir que los principios generales del derecho, como la equidad, igualdad, justicia, libertad, ya aparecen reflejados, incluso definidos en la palabra de Dios y en la ley de Moisés, donde además aparecen disposiciones relacionadas con el derecho laboral, civil, penal y también con el derecho internacional humanitario, la Carta de los Derechos Humanos. Ahora voy a indicar algunos ejemplos de ello. En Deuteronomio 20:10 dice que antes de emprender un ataque se debe ofrecer la paz, con lo que se busca evitar el conflicto y sus consecuencias. Y esto lo podemos relacionar también con el procedimiento de conciliación, mediación y arbitraje en nuestro sistema actual, que lo que quiere decir es que antes de ir al pleito intentes hacer las paces. Otro ejemplo es en Deuteronomio 20:19, donde dice aquí o encontramos una ordenanza relacionada con la protección al medio ambiente. No destruirás los árboles cortándolos cuando conquistes un lugar. En Deuteronomio 21:10 encontramos un ejemplo de protección de la dignidad de la mujer, que no podía ser tomada sin protección en una ciudad conquistada. Y esto se refiere a la protección de la dignidad de la mujer, puesto que tenía que ser tomada como esposa. En cuanto a la relación de la Torá con el derecho privado, también hay ejemplos a tener en cuenta en materia contractual, así como de sucesión por causa de muerte, en la herencia,
Así que podemos concluir que existe una conexión directa con diversos ordenamientos jurídicos y se podría dar un estudio completo haciendo un ejercicio de derecho comparado, que ahora no tenemos tiempo. Otro aspecto importante a destacar es el reconocimiento de la dignidad humana y la defensa del Estado social, que ya vemos en la palabra de Dios y en concreto en la ley de Moisés. Voy a leer un pasaje que es prueba de todo lo que estoy diciendo. En Levítico 19, a partir del versículo 13, dice así: No oprimirás a tu prójimo ni le robarás, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. No maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. No andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Espero que haya sido de bendición para vosotras la reflexión de hoy. He pretendido resaltar la importancia de la palabra de Dios, que escrita hace miles de años demuestra a través del tiempo su adaptabilidad y continuidad como herramienta para la humanidad, como guía para los juristas a través de la historia y como guía también para ti, que puedes acudir a ella en cualquier momento como fuente inspiradora y seguir sus consejos de sabiduría y alcanzar el conocimiento de Dios a través de ella. Te espero en el próximo estudio. La paz del Señor te acompañe.